Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Gostilian. Hoy os traigo un nuevo vídeo, un vídeo de la editorial Werle Geek. Es la primera vez que hacemos una colaboración con esta editorial, otra editorial extranjera que se une al canal. Hoy os traigo Molly House, un proyecto de Cole Werle con otro diseñador de Werle Geek. Espero que os resulte de interés. Es la verdad un juego muy original, muy diferente. Es una mezcla entre un temático y un Hold'em con una temática muy especial que me parece súper interesante de tratar y más en estos días. Así que nada, no me enrollo más y vamos a ver cómo se juega este Molly House. Pues vamos a empezar con este Molly House, que la verdad me llama la atención por varias cosas. En primer lugar, porque la mecánica es muy curiosa. En segundo lugar, también porque la temática es nueva para mí. No conocía yo este tema del siglo XVIII, estas Molly o estos Molly, ¿no? Que comenzaban a explorar la sexualidad y el género de una forma diferente, ¿no? Y tenían esos encuentros, esas fiestas, pues que iban a la contra o en un sentido diferente al que la sociedad de la época marcaba, ¿no? También un tema bastante actualidad por otro lado, ¿no? Entonces, en este juego deciros que cada uno de nosotros pues vamos a llevar un Molly, vamos a tener cada uno de estos teclados, no, tableros, y representado por un peón dentro del tablero. Como veis, en el tablero es como una especie de, bueno, tenemos un recorrido alrededor del centro del tablero, que después veremos lo que haremos aquí en el centro, y entonces tenemos las casas, que son 4 casas en cada una de las esquinas, que es donde se van a organizar las fiestas, y es un poco el centro del juego. Cada casa representa un palo, corazones, abanicos, pentáculos y las copas. Entonces, básicamente vamos a ir con una baraja que va a estar numerada, que los números van a ser los deseos. Os lo voy a enseñar. Por ejemplo, esto es el 5 de pentáculos. Esto sería un deseo porque es una carta numerada. Después tendríamos los molis, que tendríamos jacks and queens, que serían estos de aquí, jacks y queens con la Q. Y después tendríamos los peligros, o las amenazas, que serían este tipo de cartas, ¿no? El rogue y el constable, ¿vale? Que es así como un agente de autoridad y tal. Después veremos cómo se combina esto en la partida y qué efecto tiene. Entonces, como os digo, tenemos 3 casillas vinculadas a la casa, la casilla de la casa y 2 espacios que en el juego en inglés se denominan como espacios de cruising, ¿vale? Después veremos qué es lo que se puede hacer aquí. Además, en el espacio intermedio entre cada una de las casas, pues tenemos las tiendas, donde cada semana pues vamos a colocar un efecto, un objeto, que nos va a permitir pues una habilidad o cualquier cosa, lo que nos marque en el objeto. Fijaros que en el tablero de jugador tenemos espacio para 2 objetos, no podemos acumular más. Después en la derecha tenemos el mercado, aquí están las cartas, vamos a ir colocándolas en este mercado, las cartas del mercado van a ir saliendo y vamos a ir rellenando. Tenemos la pila de gossip, que sería algo así como cotilleo o bueno, viene a representar esas acciones que vamos a ir haciendo durante el juego que van a generar como sospecha, ¿vale? O sea, digamos que son acciones que han quedado expuestas de los molis y entonces esto va a ir en nuestra contra, todo lo que se vaya acumulando aquí. Tanto lo que son peligros como cartas de deseo. Y después vamos a tener otra pila que vamos a ir dejando en un lugar donde nos parezca alrededor del tablero y es la pila segura. La vamos a dejar boca arriba y que se va a poder consultar en cualquier momento. Entonces yo os recomiendo, pues si tenéis varias cartas, pues lo dejéis a lo mejor así en un lateral y así veis en todo caso lo que hay allí. Es importante porque la pila segura, digamos que es lo contrario a la pila de gossip, ¿vale? Porque la pila de gossip nos va a atacar y la pila segura son cartas que sabemos que no van a acabar en esta pila, que es la peligrosa. ¿Qué más? Vamos a tener estos mazos, los 2 mazos como de acusaciones, que esto al final de la partida pues nos va a hacer perder puntos básicamente, incluso nos van a acabar eliminándonos de la partida por la horca. Y tenemos la pila de ítems, que son como con lo que vamos a ir rellenando todos espacios dentro de la partida. Entonces, ahora si os parece, vamos a ver las mecánicas más conceptos importantes del juego. Vamos a ver un poquito más en detalle las cartas. Entonces voy a empezar por las cartas de deseo. Entonces vais a ver que tienen varias cosas. Primero un valor, que es el número que tienen aquí arriba. Un palo, que como os he comentado están corazones, pentáculos, las copas y los abanicos. Y después tenemos el valor de joy, de disfrute, de disfrutar, que básicamente es la puntuación del juego, ¿vale? La puntuación va a ser el joy, el disfrute que va a tener nuestro personaje de lo que va a ir pasando en la partida, lo que va a ir haciendo, el resultado de las fiestas, etcétera. Que es estas estrellas de aquí, ¿eh? Todo van a ser, básicamente entendamos como los puntos
que vamos a tener para ganar la partida. Después tenemos las cartas de peligro. Las cartas de peligro pues tenemos los rogues, como he dicho antes, y los constables. Tienen cada uno también un palo. Y fijaros que ya nos marca con una X que esto no nos va a puntuar, nunca va a ser positivo el uso de estas cartas. Además, pues tenemos aquí esto de aquí abajo que nos marca el valor que van a tener en las fiestas. Después veremos mecánicamente qué implica, que el constable siempre va a ser un 0 y el rogue en cambio pues va a tener un valor que vamos a marcar con un dado. Esto lo veremos después. Tened en cuenta que estas cartas, si van a la pira de Gossip, combinándose con otras cartas que vayan, es lo que nos va a hacer daño y lo que puede acabar con la comunidad y puede acabar fastidiándonos la partida. Y finalmente tenemos Jacks and Queens, que también tienen un palo y que tienen unos puntos de victoria, pero en general no los vamos a usar. Estos puntos de victoria solamente se van a aplicar a la comunidad en las fiestas. Después veremos cómo es. Van a ser unas cartas que se van a utilizar en contextos específicos y van a tener diferentes efectos. Pero después lo vamos a ir viendo poco a poco. Y ahora me voy al tablero de jugador. Como veis, simplemente tenemos aquí unos cubos que después veremos qué efecto van a tener. ¿Vale? Va a ser sobre la reputación del personaje. Tenemos estas fichas de aquí, que tenemos 3 de leal y una de informante. Veréis que en este juego también tenemos ocultos, ¿vale? Que van a revelar dónde están las casas y van a colaborar, digamos, con la policía, con la autoridad. Y tenemos tokens de leal. Esto veremos después cómo funciona, pero que sepáis que vamos a empezar con 4, 3 de leal y 1 de informante. Y tenemos pues el espacio para los objetos, aparte de una pequeña ayuda aquí debajo. Y tenemos el peón. Yo normalmente no explico el setup de los juegos, pero sí que he dejado el último paso del setup para explicaroslo, porque es necesario a nivel de reglas, ¿no? Yo voy a empezar con 4 cartas en la mano, en función del número de jugadores, si somos 2, pues serán 5. Y entonces, de forma secreta, voy a colocar boca abajo, todos los jugadores van a colocar boca abajo una de las cartas y se van a revelar a la vez. Entonces, en función de la carta que juguemos, que colocaremos aquí, esto, digamos, aquí van a estar nuestras cartas de reputación, después veremos en qué implican el juego, pues van a pasar cosas. Si juego una carta de deseo, como estas dos, vamos a colocar la carta y vamos a puntuar los puntos de estrella que nos pone aquí en el Joy. Ya podemos avanzar nuestro marcador. Si jugáramos un Jack con Queen, no pasaría nada, colocaríamos la carta y ya está. Esto veremos que después tiene un efecto positivo cuando juguemos en las fiestas, cuando juguemos según qué cosas, el hecho de tener Jacks and Queens aquí nos va a favorecer. Y si hemos jugado una carta de peligro, lo que vamos a hacer con la carta de peligro es tirarla a la pila segura. O sea, la vamos a sacar del juego esta semana y por lo tanto no va a perjudicar a ninguno de los jugadores. Así que tenemos estas dos opciones. En el momento que elijamos una de las cartas, todas las cartas tienen palo. Si por ejemplo juego el azul, esta en este caso se coloca aquí y entonces mi peón empieza la partida en la casa azul. Y ya estaríamos preparados para empezar la partida. ¿Qué más tenemos? Conceptos. Matching pieces, que se dice en el manual, o piezas que coinciden, serían piezas del mismo color. Por ejemplo, estos cubos azules son de este palo, que son de esta Molly House, que también pertenece a este palo de esta carta. Entonces son matching pieces. Estos cubos, si están aquí, van a ser reputación del jugador. Fijaros que, y lo iré repitiendo durante la partida, reputación en la casa azul es esta carta más este cubo de aquí. En cambio, si hay un cubo aquí en la casa, esto significan pruebas contra la casa. Es fastidiado porque cuando se acumulan 7 hay una redada en la casa. Y entonces la casa entra la policía, entra la autoridad y se va a clausurar. Cuando se clausura la casa veremos después qué es lo que pasa. Pero básicamente acumular cubos en las casas es malo. Y antes de seguir más, aclaro el tema de reputación. En este caso, el jugador verde tendría 2 de reputación en la casa azul. ¿Por qué? Porque tiene 2 en la casa de copas, porque tiene un cubo del color y tiene una carta. Si por ejemplo tuviera esta carta también, tendría 1 de reputación en la amarilla y 2 en la azul. Fijaros que sumamos número de cartas más número de cubos. Ese sería el total de la reputación. Por cierto, tenemos un límite de cartas en la mano que es 6. Tenedlo en cuenta. Podemos tener hasta 6 cartas y si robáramos cartas de más tendríamos que descartar el exceso contra el mazo de Gossip, de cotilleo, con lo cual es problemático robar cartas de más. Otro concepto que quiero que tengáis claro desde el primer momento es el tema de ser expuesto por un peligro. Porque esto lo vamos a ir repitiendo, entonces lo voy a explicar ahora, después lo iré reiterándolo, ¿no? Pero por ejemplo, si este peligro provoca que nos exponga a nosotros como jugador, como es un peligro de color amarillo del palo del pentáculo, vamos a tener que enviar todas nuestras cartas del pentáculo, vamos a enviar todas nuestras cartas de pentáculo al mazo de Gossip, de cotilleo, boca abajo, pum. Con lo cual eso es malo,
¿vale? Porque nos va a fastidiar en el futuro, después veremos por qué. Pero al sacar una carta por ese motivo así, en este caso ha sido amarilla, vamos a reemplazarla inmediatamente por un cubo de color amarillo, porque la reputación no nos baja. Simplemente hemos expuesto algo que está pasando relacionado con la casa del pentáculo. Hemos puesto esa carta en la pila de Gossip, pero para marcar que nosotros seguimos teniendo esa reputación en esa casa, pues robamos un cubo y lo colocamos aquí. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los Jacks and Queens que tengamos en nuestra reputación nos van a afectar a futuras cartas que añadamos a nuestra reputación. Por ejemplo, si yo tuviera este Queen aquí, fijaros aquí, nos marca +3, ¿verdad? Pues si yo tuviera que incorporar esta carta azul aquí, ganaría 3 puntos de Joy, 3 puntos de victoria, más 3 más porque tengo un Queen aquí colocado. El Jack, por ejemplo, nos daría 2 puntos en lugar de 3. Entonces son cartas que directamente cuando las colocamos no nos van a proporcionar nada, pero en el futuro, conforme incorporemos cartas, pues sí que nos van a dar esta pequeña bonificación. ¿Cómo va a ir la secuencia de juego? ¿Cómo van a ir las rondas? Vamos a tener como 5 grandes rondas que van a ser 5 semanas, que son estas de aquí. Cada una con sus fases de final de ronda, etcétera. Y en cada una de ellas los jugadores van a ir jugando secuencialmente. Van a jugar cada uno su turno, van a hacer una serie de acciones y este mercado se va a ir refrescando. Aquello de allí es el mazo de vicio, que se llama en el juego, el mazo principal. En el momento que ese mazo se vacíe, al jugador que esté en activo le vamos a pasar el candelabro para indicar que es el jugador que tiene que seguir jugando después de que hagamos todo lo que tengamos que hacer, y vamos a ejecutar todo lo que es el final de la semana, para después seguir el juego o acabar la partida. ¿Y de qué formas puede acabar la partida? La primera es que la comunidad sobreviva, que significa que llegue a los puntos de final de partida correctos. El marcador de la comunidad se va a mover como el de los jugadores y, por ejemplo, en el caso de 4 jugadores, en el momento que llega a 30, se considera que la comunidad ha sobrevivido y vamos a hacer la puntuación en función de eso. Lo voy a explicar al final cómo se puntúa, pero básicamente veremos, tenemos que sobrevivir a juicios, etcétera, y el jugador que tenga el joy más alto, pues gana la partida. Después tenemos la infiltración. ¿La infiltración qué es? Pues que vayan cayendo las Molly House, después veremos cómo se produce esta caída, y en el momento que caigan las 4, pues también finaliza la partida y se tienen que hacer los cálculos por puntos de victoria. Ya no serían puntos de Joy, porque se considera que ya no hay Joy porque la comunidad ha caído, y se puntuaría por otra cosa. Aquí, por ejemplo, los jugadores infiltrados tienen muchísimas más posibilidades de ganar la partida en el caso de que hayan informado correctamente de las casas. Y finalmente tenemos la atrofia de la comunidad, que si llegamos al final de la semana 5 y no se han dado ni las 4 casas raideadas ni se ha llegado a la puntuación de Joy, directamente pierden todos los jugadores. No hay nadie que pueda ganar la partida. Bueno, ¿y cómo sería el turno del jugador? Lo primero que tiene que hacer es tirar estos 2 dados, que son los dados de movimiento. Los tiramos aquí en el centro del tablero y nos movemos. Por ejemplo, en el caso de que me salgan 1 y 2 botas, pues nos podemos mover 1, o sea, solamente usamos un dado. Nos podemos mover 2, igualmente solamente usamos uno de los 2 dados, o podemos utilizar los 2 combinados y movernos 3. Entonces cogeríamos nuestro peón y lo moveríamos. Por ejemplo, si yo elijo moverme 2, pues me muevo, por ejemplo, aquí 2. Y aquí hago lo que tenga que hacer. Después tendría una acción de las que tengo aquí abajo, que después veremos cómo se juegan cada una de ellas. Y finalmente rellenaríamos el mercado. Pero antes os quiero explicar otra cosa. Porque resulta que estos dados, aparte de tener botas, tienen esta cara. ¿Esta cara qué significa? Que vamos a descartar cartas del mercado. Este icono nos va a salir bastantes veces durante el juego. Tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los objetos, cuando los compro, aquí abajo tenemos el mismo icono, con lo cual se va a producir esa acción. ¿Esa acción en qué consiste? Básicamente en coger la carta que está más a la derecha del mercado y la quitamos del juego. En el caso de que sea un deseo, o sea, una carta numerada, del 1 al 9, en función del número de jugadores, pues se jugará hasta el 8, hasta el 7. Esto lo veréis durante la preparación. En el caso de que sea una carta numerada, la vamos a descartar a la pila segura. En el caso de que sea un Molly, como un Queen o Jack, o de que sea un peligro, las cosas van a ser distintas. En el caso de que sea una Molly o un Jack con Queen, lo vamos a poner boca abajo aquí. Y se va a quedar en la pila de Gossip. En el caso, por ejemplo, de que sea un Rogue, también va a ir a la pila de Gossip, pero antes tenemos que comprobar quién es el jugador más infame. ¿Cómo se calcula esto el jugador más infame? Pues vamos a mirar las cartas de reputación que tenga cada uno de los jugadores. Pero en este caso no vamos a mirar solamente el tema de... No vamos a mirar la cantidad de cartas. Vamos a mirar
los símbolos, los números que tenga cada uno. Imaginaos que salta la verde. Vale, fijaros, imaginemos que tenemos dos jugadores que en la reputación no en la mano, tienen estas cartas. Aquí lo que miraríamos serían los números. Por ejemplo, este jugador tiene 6 de Infamous, ¿vale? De infamia. Y este jugador tiene 1 más un Jack, que un Jack siempre puntúa como 10, en este caso sería 11. En este caso, el jugador con más infamia sería este. ¿Qué tendría que hacer este jugador? Pues sería expuesto. Como hemos explicado antes, cogería todas sus cartas de ese color y las llevaría a este mazo. Además de recoger, si por ejemplo ha colocado 2 cartas verdes, pues cogería 2 cubos verdes. Pues la reputación la seguiría teniendo, pero la casa verde estaría ahora más expuesta. Esto lo entenderéis más al final, pero ya os digo, básicamente meter cartas aquí es malo. Es malo, porque vamos a multiplicar al final el número de rogues y constables por el número de cartas de ese color que hay aquí. Y esto van a ser cubos que se van a comer las casas. Pero insisto, lo veremos después con detalle. Entonces, como os decía, ¿no? Imaginaros que estamos así, que acabamos el turno así, hemos hecho ya nuestra acción, pues ya moveríamos el mercado a la derecha y lo rellenaríamos. Y ya lo tendríamos completo el turno, pasaríamos al siguiente jugador. Además, en este momento comprobaríamos el tamaño de mano. Si tuviéramos cartas de más, tendríamos que descartarlas contra el mazo de cotilleo, de gossip, ¿vale? Cosa que es malísima para todos. Os voy a estar recordando lo malo que es este mazo. Bueno, ¿y qué acciones podemos hacer una vez nos hemos movido? Pues mirad, aquí como os decía, tenemos en la parte de abajo un resumen de las acciones, que voy a explicar muy rápido porque son muy sencillas, casi todas, ¿vale? Entonces, Indulge, por ejemplo, ganas una carta de mercado que coincida con el sitio. Como estamos en azul, estamos en abanicos. Si hacemos esta acción, miraríamos el mercado, si hay una carta de abanicos, la podríamos robar directamente. Otra acción que tenemos es Lie Low, ¿vale? Como con disimulo, ¿no? Robo una carta del mazo, pues cogeríamos del mazo de vicio, robaríamos una carta de arriba y no la llevaríamos. No sabríamos qué carta es hasta que la robáramos. Y después tendríamos Accuse, que es una acción un poquito más compleja, pero que os voy a explicar para que veáis cómo va. Aunque aún no hemos explicado cómo llegan estas fichas, os lo voy a explicar ahora que estoy explicando las acciones, ¿vale? Otra acción que tenemos, como comentaba, es acusar, que es que tenemos que coincidir en la misma casilla con otro peón que tenga una de estas fichas colocada en una de las casas. No hace falta que estemos en la casa de esta casilla, incluso podemos estar al otro lado del mapa. Lo importante es que estemos con el otro peón en la misma casilla. Entonces, si yo lo acuso, lo que vamos a hacer es que yo voy a elegir una del amarillo y le vamos a dar la vuelta. Si resulta que era leal, ¿vale? En este caso pone loyal. Si resulta que era leal, voy a perder 3 puntos de joy. En el caso de que yo acierte y sea un informante, el jugador amarillo, lo que voy a hacer es, en lugar de bajar joy, voy a subir 3 de joy y va a subir 3 de joy también la comunidad. Además, este jugador pasará a ser un informante revelado. Un informante revelado tiene varias cosas que vemos en esta cartita de resumen para que tengamos siempre en cuenta esto, que veréis que es muy útil. Seguramente después lo vuelvo a mencionar, pero bueno, aquí veis lo tenemos muy bien explicado. Nos dice, por ejemplo, si tú has sido revelado, puedes añadir cualquiera cartas coincidentes con el color a la pila de seguro, ¿vale? No se puede usar la regla de Pride. La regla de Pride, la regla del orgullo, es que hay algunas veces que cuando pierdes una carta, tienes la opción, si quieres, de mantener la reputación robando un cubo o no. En el caso que seas expuesto, tienes que pillar el cubo sí o sí. En el caso de que se den este tipo de circunstancias, está la Pride Rule, que es, bueno, si quieres tomas un cubo para sustituir la carta, si no, no. ¿Vale? Por si quieres mantener o no la reputación con esa carta. Con ese palo, perdón. Entonces nos dice que los informantes revelados son parias sociales, que significa que el exceso de cartas en la mano se van a añadir a la pila de segura. Sabéis, cuando tenemos cartas de más, la vamos a descartar sobre las de cotilleo. Pero si nos han pillado, las cartas se van a ir a la pila de safe. ¿Por qué? Porque si somos informantes, nos puede interesar meter más cartas de esa casa en esa pila, con lo cual, en el momento que nos descubran, nos van a impedir que podamos añadir cartas a la pila de cotilleo con facilidad. Además nos dice que somos un peligro conocido. Después de puntuar en las festividades, tendríamos que añadir las cartas que coincidan en la reputación mía a la pila segura, ¿vale? Otra mecánica para evitar que pasen cosas chungas y que nos van a perjudicar a nosotros. Y al final de la semana, esto lo veremos después, normalmente se enseñan las cartas de la mano para añadirlas en la pila.
Bueno, para provocar problemas, en este caso no se va a hacer, no se van a revelar las cartas que sean de ese color, del color que nos han revelado. Y además nos dice que no somos bienvenidos en la Molly House, que nos han descubierto como informante, por lo tanto, no podemos usar las habilidades de sitio de esa Molly House. Y durante las fiestas, que esto lo veréis después el porqué, lo entenderéis un poquito, no vamos a poder jugar ítems. Y tampoco cuando nos toque, en lugar de jugar la carta que queramos, vamos a robar una carta de la comunidad, de la pila de vicio, y la vamos a jugar boca arriba. O sea, no vamos a tener opción de elegir. Entonces, que nos pillen es una faena porque nos interesa hacer caer esa Molly House, pero como nos han pillado no nos va a dar margen de perjudicarla a sabiendas, a cosa hecha. Entonces tenemos que intentar que no nos pillen, farolear, etc. Después tenemos la acción de cruising que se hace en estas casillas, las casillas adyacentes a las Molly House. Entonces la acción de cruising, ¿qué consiste? Imaginaros que yo ya tengo en mi reputación esta carta, ¿vale? Imaginaos que tengo aquí mi tablero y yo ya tengo esta carta. Y yo decido jugar desde mi mano, con la acción de cruising, otra carta de color verde, y la juego en mi reputación. Lo que voy a hacer es que si yo he jugado una carta del palo del abanico y yo ya con esa acumulo 2 cartas en mi reputación, voy a robar 2 cartas de la pila. Con lo cual, cuanta más cartas juegue, si yo tuviera 2 y jugara ahora una tercera, pues robaría 3 cartas. Y esto es lo que hace la acción de cruising. Y finalmente la última acción, pues en un mercado robamos la carta del mercado y nos la llevamos a nuestro tablero. Recuerda que como máximo podemos tener 2 de estas cartas y después de robarlas tenemos que hacer la acción de quitar la última carta del mercado, como os expliqué antes. En función del tipo de carta que sea, se va a ir a una pila distinta y va a tener un efecto específico. Y la última acción se hace en una Molly House, en una de las esquinas, que es empezar una fiesta, que tenemos este icono de aquí. Y esta es la más compleja de todas y voy a intentar explicaros lo mejor posible para que se entienda bien y que lo podáis ver a la primera, ¿vale? Es un poquito abstracto y un poquito diferente, pero espero que me haga entender. Para empezar la fiesta le vamos a dar el candelabro al que inicia la fiesta para indicar que estamos en su turno, para que no se nos olvide, y para marcar también que es el runner de la fiesta, el organizador de la fiesta. Y entonces nos vamos a ir al centro del tablero, que es donde se van a llevar a cabo las acciones de la fiesta. En primer lugar, tener en cuenta que si el mazo de vicio se vacía durante una fiesta, que puede ser normal, si un jugador tuviera que robar alguna carta adicional por un efecto de la fiesta, lo que haría en su lugar es robar una ficha de estas. Estas fichas básicamente lo que marcan es que después en la próxima semana vamos a poder robar una carta adicional, ¿vale? Entonces, esto, para empezar, tenerlo claro. Si tuviéramos que jugar a alguna carta como la comunidad, pues cogeríamos el mazo de cotilleos de Gossip, lo mezclaríamos y robaríamos una carta para jugarla como comunidad. Haciendo estas primeras aclaraciones sobre situaciones que se pueden dar, vamos a ver lo que son cada una de las rondas. En cada ronda, el runner, el organizador, va a jugar primero una carta de la comunidad, es decir, del mazo que tenemos allí, que vamos a ir agotando, vamos a jugar una carta boca arriba, en el centro. Y esa es la carta que juega la comunidad. Entonces, a partir de aquí, empezando por el runner, cada jugador va a ir jugando una carta, hasta que un jugador decida pasar. Yo que sé, imaginamos que jugamos a 4 jugadores, se van jugando cartas, y este jugador decide pasar. Pero este decide seguir. Pues juega otra carta, esta ahora pasa, y este decide jugar otra carta. Y se juegan 2 rondas. Salvo que se juegue la botella de Ginebra, creo que es, que lo que hace es que todos los jugadores tengan una ronda extra. Entonces, incluidos los que han pasado, pueden jugar otra ronda, ¿vale? Pero bueno, esto ya son particularidades de cada uno de los objetos. Entonces, después de que se hayan jugado las rondas, se va a mirar cuál es la combinación ganadora. Y aquí, ¿os acordáis que tenemos la carta esta que nos decía el revelado? Detrás tenemos el ranking de las cartas. Aquí el juego se pone un poco tipo Texas Hold'em, ¿vale? Y me parece súper interesante además. Porque mira, tenemos como 4 combinaciones que se pueden dar con las cartas. La combinación de arriba es la mejor, que sería un baile sorpresa, que serían 4 cartas formando una escalera, todas del mismo palo, ¿vale? Después tendríamos el bautizo, el christening, creo que es bautizo, si no me corregís en los comentarios, que sería que hubiera una queen jugada, un queen, y 3 cartas iguales, del mismo número, no hace falta que sean del mismo palo. Y la tercera sería un baile, que sería un jack, con 3 cartas haciendo escalera de cualquier palo. Finalmente, el kit gathering sería con las cartas más bajas, ignorando los rogues, teniendo en cuenta los constables. Si os acordáis, antes cuando os he enseñado el constable,
abajo nos salía un 0. Esto significa que cuando lo juguemos en una fiesta, por ejemplo, este Constable que se ha jugado, cuenta como 0. O sea que si hay una fiesta silenciosa, un encuentro silencioso, este va a entrar. ¿Vale? En el caso del Rogue, lo que va a pasar es que vamos a coger un dado de 10 y lo vamos a colocar encima marcando qué número elegimos. Si el Rogue lo jugara a la comunidad, tiraríamos el dado y lo colocaríamos al azar. ¿Vale? Cuando he hecho la segunda ronda, antes de que el resto de jugadores que hiciera la segunda ronda, la comunidad tendría que seleccionar otra carta, ¿vale? Y colocarla. Entonces se colocaría el dado también aquí encima si fuera el Rogue. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, que no me he mirado ni las cartas que estaba poniendo, vemos que no hay ninguna combinación, con lo cual sería un encuentro silencioso. ¿Qué pasaría en encuentro silencioso? Pues tendríamos que pillar las cartas de valor más bajo. Por ejemplo, sería esta y el otro 3. Estas serían las 4 cartas que formarían el encuentro silencioso. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Estas cartas se añadirían a la reputación de cada uno de los jugadores que la ha jugado. Entonces, en este caso, fijaros, tenemos una situación curiosa. Iremos viendo varias de ejemplo, ¿vale? En este caso, como se han seleccionado estas 4, el jugador que ha jugado esta pues ganaría 3 puntos y colocaría la carta en la reputación. Y con esto pasaría exactamente lo mismo. Pero aquí tenemos el Constable. Imaginaros que yo, jugador verde, he jugado este Constable. ¿Qué pasaría? Como ha entrado en la fiesta, esto significa que ha habido un esfuerzo por parte de la gente que ha participado en la fiesta en que este tío no nos pille. Entonces, este se va a la pila segura. O sea, no va a ir a la pila de Gossip, con lo cual, bien, salvamos. Pero el jugador que ha jugado esta carta tiene que coger todas las cartas de este color que tenga en su reputación y se van con esta carta, con este Constable, a la pila segura. Las pierde. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que por cada carta que tengáis que enviar al mazo seguro porque hayáis jugado esto, podéis utilizar la norma del orgullo. O sea, si yo, por ejemplo, me tengo que descartar de 3 cartas que tenía rojas en mi reputación, podría robar 3 cubos de ese color para tenerlos en mi tablero de jugador. Ojo, tengo que pillar los 3 o no pillar ninguno. No puedo pillarlos de forma parcial, ¿eh? Eso sí que lo tenéis que tener en cuenta. Si ha sido la comunidad la que ha jugado el Constable, entonces todos los jugadores tienen que hacer eso. Coger las cartas de este mismo palo, llevarlas a la pila segura y decidir si ejecutan la regla del orgullo o no. Entonces, con las cartas que han quedado en medio, ¿qué vamos a hacer? El que ha organizado la fiesta de una en una las va a ir cogiendo y las va a ir añadiendo a la pila de Gossip, de cotilleo. Si esta, por ejemplo, la ha jugado el jugador rosa, pues el jugador rosa tiene que robar otra carta, una carta nueva. En este caso se roba una carta nueva para compensar la que ha perdido. ¿Vale? Perfecto. Con esta hacemos lo mismo, pero con esta es una amenaza. Entonces, si yo he jugado como jugador esta carta y no ha entrado en la mano buena, lo que voy a hacer es que voy a quedar expuesto de este palo. Entonces, lo de siempre. Se aplican las reglas de he quedado expuesto, bla, 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 bla. Lo que expliqué antes se aplica, ¿vale? Si es la comunidad quien ha jugado esta carta y no ha quedado recogida por el palo mejor, van a quedar expuestos todos los jugadores. Van a tener que ejecutar el tema del quedar expuesto. Como veis, esto es malísimo. O sea, hay que intentar siempre que las cartas de la comunidad queden agrupadas en el palo ganador para que se vayan a la pila segura y para que no nos expongan a todos de forma bastante escandalosa. Entonces, una vez que ya hemos hecho todo esto, comenzaríamos a aplicar los bonus de la fiesta. Entonces, aquí, esto lo tenemos aquí también. Mirad, en función de cómo ha acabado la fiesta, si se ha hecho un Kiet Gathering, o si se ha hecho un Dance, un Christening o un Surprise Ball, tenemos que mirar estas columnas de aquí. Entonces nos dice que la comunidad avanza 3 si es una bola sorpresa, 2 si es un bautizo, 1 si es un baile, pero si es un encuentro silencioso, retrocede en 1 la comunidad. Y después, el organizador de la fiesta gana tantos pasos. O sea, si ha sido uno de los 3 primeros, gana tantos pasos como reputación tenga con esa casa. Tenemos que mirar el número de cartas que tiene de ese palo. O pierde la misma cantidad que reputación tenga con la casa. Así que hay que ir con mucho cuidado con qué jugáis esto. Entonces, sobre todo, hay que ir con... No sé si va bien hacer otra ronda para que entendáis el tema de cómo se juega. Voy a jugar una al azar. Totalmente, imaginaros que la comunidad juega esta. Entonces, el organizador de la fiesta juega esta. El siguiente jugador juega esta, el siguiente jugador juega esta, el siguiente esta. Ahora tendríamos que hacer otra ronda. ¿Qué tenemos de momento? De momento tenemos 2 queens. Parece que no vamos a tener... Bueno, podríamos tener una potencial escalera, pero necesitaríamos 4 cartas. Pero con la queen, por ejemplo, si tenemos 3 cartas del mismo número,
ya lo tendríamos solucionado. Entonces, fijaros que estos dos jugadores, los dos tienen un 6. Si uno de los dos juega un 6, casi seguro que van a salir esas cartas como conectadas. Después veremos qué pasa con los empates, porque aquí hay dos queens, ¿vale? Entonces, claro, aquí veremos qué es lo que pasa, ¿no? Seguramente este jugador, si no tiene un 6, lo que hará es pasar, que es lo que hace, pasa. Este jugador decide jugar un 6, con lo cual, fijaros, ya hay un trío de 6 y una queen. Con lo cual, este jugador pasa y este ve que se queda fuera. Este ve que se queda fuera. Podría jugar un 6 para ver qué pasa. Vamos a jugar un 6 para ver qué pasa en caso de varios empates, ¿vale? Entonces está claro que lo que se ha jugado de valor más alto es Queen con 3 cartas iguales, o sea, la Queen con 3 6. Si tuviéramos 3 6 y 3 5, pues elegiríamos los 3 6, porque claramente es más alto que los 5. Entonces, como sabemos que tiene que ser de 6, pero tenemos que ver qué pasa con este Queen y con esta Queen. ¿Y qué pasa con los 6? El runner, el que organiza la fiesta, que en este caso es este jugador, elegirá las cartas que quedarán seleccionadas. Entonces, este tío lo que decide es seleccionar su carta, evidentemente, la carta de la comunidad, porque no interesa que la comunidad quede suelta. Seleccionará, por ejemplo, la carta de su colega y a lo mejor decide fastidiar al rojo por doble y no cogerle ni la reina ni este. Así que selecciona el 6 de este jugador. Con lo cual, fijaros, esta es la combinación ganadora. En este caso, ¿qué pasa? Esta se va a la reputación de este jugador y le puntúa 4. Si tuviera Queen o Jack en su reputación, recordad que tenemos bonus. Esta sería igualmente al jugador que la ha jugado y le puntuaría. Este, pues lo mismo. Y la de la comunidad puntuaría para la comunidad. En este caso, fijaros que tenemos unas estrellas en gris. ¿Esto qué significa? Que como la comunidad no puede tener Queens y Jacks que le vayan a bonificar después, te dice, hombre, si la comunidad roba una Queen, directamente dale 4 puntos, ¿vale? Esto no aplica a los jugadores, solamente a la comunidad. A un jugador esto lo que le daría sería 3 puntos cada vez que jugara una carta de abanico después de tener este Queen en la pila de reputación, ¿vale? Pero en el caso de comunidad, pues nada, la carta la sacamos, la llevamos a la pila segura y puntuamos a la comunidad. Entonces quedarían estas cartas. Estos dos pobres jugadores se han quedado con estas cartas en la mesa. Entonces nada, pues esta carta sería al Gossip, malo, y el jugador que ha jugado esta carta pues robaría otra carta de la pila. Y estas dos igual, se jugaría igual. Irían al Gossip y se robarían cartas. Recordad que si no hay cartas suficientes, pues se ha agotado durante la fiesta, pues se cogerían fichas de estas. Y recordad que si alguien uno de estos jugadores que han quedado cartas fuera una amenaza, pues quedaría expuesto. Imaginaros que se ha acabado el mazo, entonces al final de ese turno se va al final de la semana. ¿Qué es lo primero que hacemos? Revelar amenazas. Tenemos todos los jugadores cartas en la mano, a lo mejor no tenemos, pues las hemos gastado todas. Entonces, si tenemos alguna amenaza, lo tenemos que decir y tenemos que enseñarla. En el momento que yo enseño una carta, pues me he quedado con una amenaza hasta el final de la ronda, fijaros que al final de la semana me tengo que quitar todas las amenazas, porque si no me van a fastidiar. Entonces, cada vez que tenga que añadir esta carta al Gossip, voy a quedar expuesto. Con lo cual, todas las cartas de reputación que tenga de ese color, las voy a perder. Pudiendo, bueno, además, pues recuperando la influencia, la reputación vía cubos, etcétera, ¿vale? Pero voy a quedar expuesto. Bueno, y después de que todos los jugadores revelen las cartas que tienen, lo que vamos a hacer es que la Sociedad de las Buenas Maneras, de la Reformación de las Maneras y tal, que son los malos en este juego, lo que van a hacer es iniciar la investigación. Y aquí es donde pueden petar las casas. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, una forma fácil es, tenemos todo el mazo de Gossip, lo pillamos en la mano y vamos haciendo columnas con los palos. Y ahora veréis por qué. Por ejemplo, aquí tengo esto, aquí este lo pongo arriba, las amenazas, vamos poniendo las cartas. Vale, entonces, por ejemplo, lo tendríamos así. ¿Qué tendríamos que hacer? Multiplicar el número de amenazas por el número de cartas de ese palo. En este caso sería 5 por 1, pues 5. Si tuviéramos además un Constabulary Kit sería 10. Entonces, con estos 5 que hago, cojo 5 cubos de este color y los pongo en la casa de ese color, del abanico en este caso. Aquí no pasaría nada, aquí se añadirían 2 cubos a la casa azul y aquí se añadirían 5 cubos a la casa roja. Imaginemos que en la casa verde había esto y por lo tanto 5 por 2, 10, la casa azul peta. Explicamos ahora el procedimiento de qué pasa cuando a una casa le pasa esto. Pues mira, pondríamos los 10 cubos. Como tenemos más 7 cubos o más, retiraríamos 7 cubos y eso significaría que la casa ha sido asaltada, ha sido registrada. Entonces, al momento, pues ya podemos colocar esto aquí para indicar que esa casa ya está clausurada y los puestos de cruising de al lado también. Entonces, el jugador que tenga más reputación con esa casa
se va a llevar un Major Indictment y el segundo se va a llevar esto. En caso de empates en primera posición, si hay 3 en primera posición se van a llevar 3 estos y después se van a mirar los siguientes con más puntos y se van a llevar esto también con empates. O sea que puede ser un palo bastante grande. Estas cartas después veremos al final de la partida cómo impactan, pero es muy malo tener estas cartas encima. Entonces, después de esto, si las 4 casas han sido raideadas o si esta casa, por ejemplo, acumulara una casa que ya ha sido raideada, acumulara otros 7, también se acabaría la partida con la infiltración de la comunidad, con el final malo, entre comillas. Si se llegara a los puntos que necesita la comunidad, pues se acabaría también la partida con victoria de supervivencia de la comunidad, y si llegamos al final de la 5ª semana, pues también se acabaría la partida. Entonces, todos los jugadores que hayan sido acusados, hayan llevado una carta de acusación por tener reputación con esa carta, van a colocar uno de sus tokens en la casa más cercana. En este caso, como estamos aquí la verde, pues miramos la que está para aquí y para allí, que son la amarilla y la roja, ¿no? Y vamos a colocarlos dentro de la casa para ver, esto evidentemente el jugador que la ha colocado lo puede consultar, el resto no, es secreto, ¿vale? Para ver si somos leales o si estamos informando. O sea, un jugador que no haya sido castigado no puede ser informante, pero en el momento que te castigan puedes convertirte en informante y se marcaría con estos tokens. Y finalmente, al final de la semana, si no se ha acabado la partida, pues haríamos una pequeña fase de mantenimiento, lo típico de mercado, se cambiaría el candelabro para indicar el primer jugador, se descartarían las cartas de objeto y se cambiarían por nuevas, y se avanzaría el marcador de semana. Nada extraordinario, la verdad. ¿Y por qué ibais a traicionar una Molly House? Pues mirad, que si yo, por ejemplo, soy jugador amarillo y he acusado a la Casa del Pentáculo, si yo, al final de la partida, he conseguido que esta casa se cierre, ¿vale? Si esta casa está cerrada al final de la partida, si la partida acaba como que la comunidad ha sobrevivido, todos mis indictments, ¿vale? Todas las cartas que haya tenido de estas, las quito, con lo cual ya no voy a tener esa penalización. Si la partida acaba como que todas las casas han sido bajadas, todos aquellos informadores que hayan tenido éxito, o sea, que sus casas hayan cerrado, que serán todas, van a sobrevivir, porque el resto van a perder la partida, van a ser ahorcados, ¿vale? Entonces van a puntuar puntos en función de la puntuación de informante. No son puntos de joy, son puntos de victoria o de informante, ¿vale? Pero funciona diferente. Entonces, si ponéis un token de estos, os interesa mucho que la casa donde lo habéis marcado caiga, porque si no vais a tener problemas. Bueno, sí que hay una circunstancia en la que la comunidad ha sido infiltrada, se infiltra en la comunidad, la sociedad de buenas maneras, entre comillas, y que no se han raidado todas las casas, que si una casa está sobresaturada, o sea, si ha cerrado y tiene 7 cubos más, también se acaba la partida y pueden haber casas abiertas, ¿vale? Entonces, todos los jugadores que no te dan token de informante, en ese caso, son colgados, pierden la partida. Y los jugadores que tengan token de informantes en casas que no hayan sido cerradas al final de la partida, siempre en caso de que se hayan infiltrado en la comunidad, también son colgados, ¿vale? Esto se representa en el track de puntos de victoria, dándole la vuelta a las fichas, y se verá que esos jugadores pues ya están eliminados de la partida. Entonces, ¿los informantes cómo van a puntuar? Pues van a puntuar 2 puntos de victoria por cada evidencia que haya en la casa, o sea, por cada evidencia que haya además en la casa, pues va a puntuar 2 puntos de victoria. Y después, por cada otro jugador que tenga reputación en esa casa, va a puntuar 2 puntos por cada punto de reputación. Es decir, si estamos, por ejemplo, hablando de la Casa Verde y un jugador tiene 2 de reputación, pues son 4 puntos más para este jugador. Y si otro jugador tiene una reputación, pues son 2 puntos más para este jugador. Eso se suma y esos son los puntos de victoria que consigue ese jugador. Gana el que consiga más puntos de victoria. En el caso de que la comunidad sobreviva, primero se van a perdonar todos los informantes que lo han conseguido. Si, por ejemplo, el amarillo quería informar de la Casa Verde y la Casa Verde ha cerrado, pese a que gane la comunidad, el jugador azul, pues el jugador, en este caso el amarillo, pues queda perdonado. Por lo tanto, descartaría todos los indictments que tuviera que le iban a quitar puntos de victoria. Si tuviera el mismo jugador amarillo otros tokens de leal, los descartaría en este momento porque no le puntuarían. En caso contrario, si el jugador amarillo, por ejemplo, tuviera esto en la casa amarilla y la casa amarilla no se ve cerrada, lo que ganaría el jugador amarillo sería un Major Indictment para el final de la partida. Cada jugador leal puntuaría 2 puntos de joy al final de la partida si esa casa está abierta. Y finalmente, pues todos los jugadores, imaginaros que yo como jugador pues tengo estos indictments,
Ahora mismo cada uno pues tendría X puntos de Joy, ¿vale? Pero antes de ver quién ha ganado la partida, miraríamos los indictments de cada uno. Imaginaros que yo como jugador pues tengo estos, los voy revelando uno en uno, y este me dice que tengo que tirar un dado de 10, si saco de 0 a 5 me va a quitar 3 de Joy, si saco 6 o más me va a quitar 8. Lo aplico, voy al siguiente. De nuevo de 0 a 3 me quita 1, 4 más me quita 3 puntos de Joy. Y el último, que es un Major Indictment, el Major Indictment lo que tiene es que tienes un resultado que te quita bastantes puntos de Joy, pero es que si sacas el otro, directamente te cuelgan y quedas eliminado de la partida. Con lo cual, veis que los Indictments, si os los podéis quitar, mucho mejor, pero es que la única manera de quitaroslo es ser informantes, con lo cual el juego te pone en un aprieto moral bastante duro. Y nada, aquí tenéis Molly House. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, este Molly House, que la explicación haya sido clara. De todas maneras, quedo pendiente de vuestros comentarios por si hay que aclarar alguna cosa. Y nada, ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis más información sobre el solitario y tal, o creéis que estaría bien otro vídeo del juego hablando del solitario, darle mucho like al vídeo y comentarlo, ¿de acuerdo? Y lo valoraré. Venga, nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.